Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 4. Entre los gritos de sorpresa de la multitud, Gwen saltó sobre la viga principal del puente. Justo cuando un automóvil estaba a punto de caer, ella se paró en la cima, disparando telarañas hacia abajo desde ambas manos. PSSH. 2 hilos de telaraña salieron disparados y se engancharon al vehículo que caía. Gwen tiró con fuerza y luego aseguró las redes traseras alrededor del puente. Deslizándose por los hilos, llegó a la parte delantera del coche, agarró la puerta con una mano y extendió la otra hacia la niña que estaba dentro. «Dame la mano. Te sacaré». La chica dudó, con miedo en los ojos mientras observaba el caos circundante. Solo tras oír la voz tranquilizadora de Gwen, se acercó lentamente a ella. Una vez que estuvieron lo suficientemente cerca, Gwen no perdió ni un segundo más. Agarró a la niña por la parte de atrás de su ropa, la sacó y, con un firme empujón de sus piernas, saltó hacia el puente. Aplausos. Colocando a la aturdida niña en el suelo, Gwen se sacudió las manos. «Ve a buscar a tu mamá. Hermana, voy a ayudar». PSSH. Sin decir otra palabra, Gwen disparó otra telaraña al puente y se giró hacia Lorien y Scarlet Witch, dejando a la chica parada allí, atónita y confundida. ¿Qué pasó? Me agarraron por detrás y, de repente, estaba en el puente. ¿Dónde está mamá? ¿A dónde se fue? Mientras tanto, después de que Gwen se apresuró a salvar el auto, Wanda se volvió hacia el lagarto, extendiendo su mano mientras murmuraba. «Si dañas este puente, te convertiré en pulpa». Lorien. «Espera, ¿qué? Esta no es la Wanda que conozco». Su voz, madura, seductora y, sin embargo, cargada de amenaza, lo tomó por sorpresa. La Wanda de hoy estuvo feroz. No se parecía en nada a la mujer a la que había consolado el otro día. Al enfrentarse a las amenazas, parecía una persona completamente distinta. Entonces, zumbido. La energía escarlata se reunió en el aire. Rugido. Presintiendo el peligro, el lagarto rugió, agarró un enorme trozo de piedra y se lo lanzó. La roca trazó un amplio arco en el aire, pero el rostro de Wanda ni siquiera se inmutó. Levantó la mano izquierda y apretó el puño. La roca de medio metro de ancho se congeló en el aire. Mirando la piedra y luego otra vez al lagarto, el tono de Wanda era frío y cortante. «Prueba tu propio ataque». Con un movimiento de muñeca, la roca salió disparada hacia quien la había enviado, más rápido de lo que había llegado. Al darse cuenta de que no había tiempo para esquivarlo, el lagarto cruzó los brazos sobre el pecho. Estallido. Se escuchó el fuerte golpe de la piedra contra la carne. ¡Sas! El lagarto salió despedido hacia atrás y se estrelló contra una pared con la suficiente fuerza como para dejar una huella. ¡Oh! Lorien no pudo evitar emocionarse. Era como ver una película de acción en primera persona. De hecho, era en primera persona. Estaba justo al lado de la bruja escarlata. «Bien», dijo, levantando el pulgar hacia Wanda. «HMPH». Soltó un breve bufido desdeñoso, no dirigido a Lorien, sino al lagarto. En voz baja, apenas audible, murmuró. «Atrévete a arruinar mi cita en la noria con Lorien, mereces morir». Lorien. Sí, él escuchó eso. A su nivel, Padre Cielo y acercándose a Universal, podía captar fácilmente incluso ese susurro. Wanda notó su ceja levantada y parpadeó. «¿Qué pasa, Lorien?» «Nada». Exhaló y señaló al lagarto. «Sigue». Justo entonces. «Damas y caballeros, ¿Iron Man puede ayudar en algo?» Se escuchó una voz familiar y arrogante. Tony llegó con uno de sus trajes, el Mark 45, si Lorien recordaba bien, el que tenía instalado a Friday. Por aquel entonces, Tony aún trabajaba en nanotecnología, así que aún no tenía el Mark 46 que podía despegar desde un avión y ensamblarse en él. Explosión. El Mark 45 aterrizó con un golpe sordo. Tony observó a la multitud y luego a Wanda, Lorien, el lagarto y Gwen, que se acercaban a lo lejos. Mirando hacia atrás a Lorien, preguntó. «¿Todo listo?» «Llegas tarde. Ya está prácticamente hecho». Lorien se cruzó de brazos, con un dejo de sospecha en su tono. «No estás aquí para robar el crédito, ¿verdad?» Tony abrió la boca para explicar, pero Lorien sonrió. «Es broma. Ni siquiera estás aquí en persona, así que probablemente solo estés investigando. ¿Eh?» Wanda frunció el ceño. «¿Tony no está?» Chasquido. La placa frontal del Mark 45 se levantó. Estaba vacía por dentro. Pero la voz de Tony y sus característicos gestos seguían saliendo del traje. «¿Ves? Eres al menos 10 veces más inteligente que el Capitán América. Todavía estoy en mi villa en Los Ángeles.
Incluso desde una órbita suborbital, tardaría más de 10 minutos en llegar. Así que, una vez que recibí la alerta, piloteé remotamente uno de los trajes desde la torre Stark. Y ese es el yo que estás viendo ahora. Obviamente, Lorien se dio cuenta de la situación de Tony de un vistazo. Bajo la mirada estrellada de Wanda, Lorien mantuvo las manos en los bolsillos, miró la placa frontal de la armadura que se cerraba y continuó. Entonces date prisa e investiga. Este lagarto ha estado aquí durante días y aún no lo has manipulado. Es claramente una mutación genética. Si alguien puede controlar su propagación, los superhéroes deberían retirarse. La armadura de Tony asintió levemente. Él sentía lo mismo. Pero antes de irse, Tony se acercó a Lorien y bajó la voz. Estoy empezando a pensar que esto es un escándalo del grupo Osborn. Pero ya sea que use la influencia de Industrias Stark con mi identidad como Iron Man, no puedo tocarlos. Por eso necesito tu ayuda. Usa el poder de un tercero para poner fin a esta crisis. Tenía sentido. El grupo Osborn era enorme. Claro, Tony podía derrotarlos, pero cualquier acción directa suya debilitaría aún más a los ya frágiles Vengadores. Si alguien lograba culparlos después, sería el fin del equipo. Así que necesitaba a alguien fuera de los Vengadores. Y para Tony, solo 2 personas cumplían los requisitos: Lorien y Spider-Woman. Por eso estaba allí pidiéndole ayuda a Lorien. Lorien asintió. Un análisis sólido. Esa es realmente la mejor opción y la más segura, ¿verdad? Tony cruzó los brazos con confianza. Pero luego Lorien añadió. ¿Por qué debería ayudarte? No tengo ningún poder y no hay nada en esto para mí. Ni siquiera puedo aferrarme a mi simple vida laboral de 9 a 5. Wanda rápidamente lo respaldó. Ella había estado en una situación muy parecida a la de Lorien antes, así que cuando vio que él no estaba ansioso por ayudar, se puso a su lado y se dirigió a Tony Stark. No todo el mundo quiere ser un superhéroe. Lorien solo quiere vivir una vida normal y trabajar felizmente todos los días. Así que incluso si quieres encontrar a un tercero, deberías acudir a esa Spider-Woman, no molestar a Lorien. Después de decir eso, Wanda señaló hacia Gwen, que acababa de aterrizar en la azotea de un edificio cercano. ¿Eh? Gwen se quedó paralizada. Acababa de llegar y alguien ya la estaba señalando. De ninguna manera. ¿Hizo algo malo? Repasó mentalmente rápidamente una lista de verificación. No, nada. Ayudar a los ciudadanos y combatir a los criminales no podía considerarse un delito, ¿verdad? Aún así, que Wanda la señalara la ponía nerviosa. Lo que realmente le preocupaba era causarle una mala impresión a Lorien como Spider-Woman. Si eso sucedía, ¿cómo lo enfrentaría en el futuro? ¿Y cómo podría seguir usando esa identidad para asustarlo? Tony giró el traje de Iron Man hacia la azotea, mirando directamente a Gwen. Oye, Spider-Woman, creo que tenemos que hablar. Gwen inmediatamente negó con la cabeza. No hables. Tony. En Los Ángeles, se rascó la cabeza. El traje de Iron Man en Nueva York reflejó el mismo gesto. Miró a Lorien. ¿Qué hacemos ahora? Lorien extendió las manos. ¿Cómo voy a saberlo? Soy psicólogo. Puedo orientar, no engañar. Eso dejó a Tony estancado. Si ella no quería hablar, ¿qué podía hacer él? Espera. ¿Hacerla hablar? Eso podría funcionar. Según la información que Frida ya había recopilado, Spider-Woman era una superheroína justa. Tomaba la iniciativa para gestionar las crisis y detener a los criminales. Si se enteraba de la situación, probablemente ayudaría. Tony se giró, listo para hablar directamente. Escucha, araña. Pero cuando se dio la vuelta, Gwen ya se había ido. La azotea estaba vacía. Señor, ella se fue, informó Friday, mostrando las últimas imágenes de la calle. El video muestra de Gwen balanceándose en un callejón con su telaraña y desapareciendo. Tony se volvió hacia Lorien con impotencia. Lorien no dijo nada, solo desvió su mirada hacia Wanda, dándole lo que solo podría describirse como la mirada más profunda de Nueva York. Las mejillas de Wanda se tornaron carmesí bajo esa mirada, y inconscientemente se inclinó más cerca de él. Está bien, está bien. Tony suspiró e hizo que el traje de Iron Man se agitara. Me voy, me voy. Me voy ahora mismo. Ustedes dos sigan dándole una paliza a ese lagarto bastardo. Yo seguiré recopilando pruebas de mutación. Cuando llegue el momento, lo expondremos y dejaremos que el grupo Osborn se destruya a sí mismo, ¿de acuerdo? Dicho esto, Tony bajó las manos y los propulsores del traje emitieron chorros de aire mientras despegaba. Lorien giró la cabeza y vio una figura sombría que se dirigía sigilosamente hacia la orilla.
En el momento en que notó que lo miraba, dio un chapuzón y se zambulló directamente en el mar para escapar. Wanda, que se había dejado llevar por el momento, volvió a la realidad. Maldita sea, se escapó. No pasa nada. Lorien le dio una palmadita en la cabeza. Con tu poder, si nos topamos con él de nuevo, será como aplastar un bicho. Asintió Wanda, y de repente agarró la mano de Lorien y empezó a correr. ¿Eh? Lorien estaba desconcertado. Rápido. El puente está bien, vamos a subir a la noria. Lorien miró hacia el edificio. Pero Gwen todavía nos espera abajo. Está bien. Primero daremos una vuelta y luego volveremos para una segunda ronda. ¿Está realmente bien? Simplemente digamos que el lagarto era demasiado difícil de vencer y se escapó. Wanda, te has vuelto mala. Ni siquiera Lorien esperaba esto. Wanda realmente quería escabullirse y divertirse a espaldas de Gwen. No, en serio, ¿dónde aprendió esto? ¿O lo descubrió sola? En su fuero interno, Lorien condenó severamente su comportamiento. En apariencia, se mantuvo callado y simplemente siguió la corriente. En ese momento, Wanda lo jalaba de la mano, corriendo por el mismo puente donde acababan de pelearse. Había autos dispersos a ambos lados, y en medio de esa escena extraña pero extrañamente romántica, lo arrastró de un extremo a otro. Cuando llegaron al otro lado, ella le hizo señas a un auto para que se detuviera. Espera, Wanda, eso no es un taxi. Al verla detener un sedán común y corriente, Lorien rápidamente intentó disuadirla de hacerlo. Tenemos prisa. Si volvemos tarde, Gwen se dará cuenta. Podemos darle unos dólares extra para compensarlo. Antes de que pudiera decir más, Wanda hizo un gesto con la mano frente al conductor. Una energía mágica escarlata se filtró en la mente del hombre. Apretó el volante con más fuerza, con la mirada fija al frente. Sin dudarlo, Wanda jaló a Lorien hacia el asiento trasero. Ve a la noria. El conductor no dijo ni una palabra, simplemente pisó el acelerador y salió a toda velocidad. Lorien se quedó mirando desconcertado. ¿Puedes usar magia como esa? Esto era magia mental avanzada. Wanda solo había podido interferir antes, pero esto era puro control hipnótico. La diferencia era enorme. El primero era como conjurar una pequeña bola de fuego. El segundo, como invocar un dragón de fuego de gran tamaño. Una dificultad abismal. Yo tampoco lo sé. Wanda negó con la cabeza, miró sus propias manos y luego encontró los ojos de Lorien. Solo quería hacerlo, tenía muchas ganas. Entonces usé mi magia, y funcionó. Lorien. Maldito genio. Siempre confiando en el talento. Y además del talento, ¿qué más tienes? Bueno, aparte de esas curvas, piernas largas, cabello largo bien. Renunció a ese pensamiento. Como era de esperar, las emergencias tienen una forma de liberar un potencial oculto. Solo que el significado de emergencia depende completamente de la persona. Aún así, con el auto casi en su destino, Lorien no pudo evitar preguntarse por qué Wanda tenía tanta prisa hoy. Wanda, ¿por qué tienes tanta prisa hoy? Ante su pregunta, Wanda suspiró y explicó. Mañana por la noche tenemos que partir en misión al extranjero. Alguien ha estado modificando armas abandonadas por la civilización Chitauri y enviándolas a un campo de batalla en el extranjero. Tenemos que detenerlos. Steve está decidido a no permitir que esas armas lleguen al frente. En otras palabras, se iba de viaje. No tenía ni idea de cuántos días pasarían antes de volver a ver a Lorien, así que quería cumplir la promesa de hacía unos días mientras aún pudiera. Si no, quién sabía cuánto tiempo tendrían que esperar. Lorien no pudo evitar murmurar. Todas esas guerras extranjeras fueron promovidas en secreto por el presidente de Estados Unidos. No existe ninguna regulación sobre las armas nacionales, y ahora que los combates en el extranjero se están intensificando, de repente quiere volver a interferir. Al final, lo único que quiere es que la guerra se prolongue, no que un bando aplaste al otro y la termine rápidamente. Wanda asintió. No sentía ningún cariño por el país, ni por los traficantes de armas. Su hogar había sido destruido por las armas. Sus padres habían sido asesinados por ellas. Su hermano menor también. Todo su país había quedado en ruinas por su culpa. ¿Cómo podría tenerle buena voluntad? Ni siquiera sentía mucho por los Vengadores. Para decirlo sin rodeos, si tuviera que elegir entre los Vengadores y Lorien, elegiría a Lorien sin dudarlo. Ni siquiera era una elección, era gratis. Poco más de 10 minutos después, el taxi se detuvo cerca de la noria. Wanda sacó rápidamente unos billetes de su bolsillo y los puso en el asiento del copiloto. Lorien, al ver esto, añadió un poco más. Vamos. Dijo Wanda emocionada, arrastrando a Lorien.
Cuando nos vayamos, volverá a la normalidad. Está bien. Lorien la siguió fuera del coche, dejándose llevar por ella hacia la noria a paso rápido. En cuanto se fueron, el conductor salió de su estupor. Echó un vistazo alrededor del coche y vio un fajo de billetes de $100 en el asiento del copiloto. ¡Guau! Él los agarró y comenzó a contarlos. 1, 2, 3, 10. $1000. Dios mío. Hijo mío. Podemos extender nuestro préstamo médico. Nuestro coche no se subastará. Mientras el conductor estaba muy contento, Wanda ya estaba llevando a Lorien a la taquilla de la noria. ¿Cuánto? Queremos 2 entradas. En marcado contraste con su entusiasmo, el vendedor de billetes meneó la cabeza. Hoy es día de mantenimiento. La noria puede girar, pero no se permiten pasajeros. En un instante, los ojos, antes brillantes, de Wanda se apagaron. Una oleada de decepción y soledad la invadió. Al sentirlo, Lorien sonrió y se inclinó para susurrarle al oído. Tengo una manera. Wanda. Las palabras de Lorien hicieron que Wanda girara instantáneamente la cabeza y fijara su mirada firmemente en sus ojos. Era como si 2 hilos invisibles de afecto estuvieran entrelazados entre ellos. Tú, Lorien apenas había abierto la boca cuando la pasión de Wanda tomó posesión de él, silenciándolo por completo. Lorien, ¿qué está sucediendo? Esta fue la segunda vez. ¿Por qué él siempre era el pasivo? No es que le importara. Ejem. Por un instante, sus palabras no lograron salir. Los dos ya estaban enfrascados en una acalorada discusión, con labios chocando con una intensidad audible. Y esta vez, fue diferente. Wanda había tomado la iniciativa delante de varias personas. A diferencia de la última vez, ya no le importaba si era un superhéroe o un miembro de los Vengadores. En este momento, ella solo quería ser una chica enamorada, saboreando la dulzura del romance. Y los labios de Lorien. Después de varios segundos de batalla, Lorien fue el primero en empujarla. TSK, hay demasiada gente aquí. Eres un superhéroe. Me da igual. Los encantadores ojos de Wanda brillaron con una dulzura primaveral. Solo soy una persona común y corriente, con algunas habilidades especiales. Santo cielo. Ella había aprendido eso de él. En aquel entonces, él decía que era único. Ahora ella decía que era especial. Muy bien, te diré cómo vamos a subirnos a la noria. Lorien extendió la mano y le rozó la mejilla suavemente. Inclinándose más cerca de su oído, susurró. Usa tu magia del caos para hacer que alguien la abra para nosotros. Los ojos de Wanda se iluminaron, pero volvió a mirar la noria y preguntó vacilante, pero dijeron que la noria estaba en mantenimiento y no había nadie en ella. No, es solo una excusa. Lorien negó con la cabeza. Por ley, los equipos grandes como las norias deben someterse a un mantenimiento rutinario con cierta frecuencia. Pero el intervalo legal es demasiado corto, y el mantenimiento frecuente es muy costoso. Así que dicen que está en mantenimiento para evitar que la gente lo use, fingiendo que ya está hecho. En realidad, el verdadero mantenimiento se realiza fuera de temporada. Jamás lo harían en un momento como este. Es solo para eludir la ley. Los ojos de Wanda se iluminaron con una repentina comprensión. Maldita sea. Apretó los dientes y miró furiosa a la noria. Lorien agregó. Por supuesto, esto no es culpa del personal. Solo están siguiendo órdenes. Así que, una vez que subamos, usa tu magia para bloquear el cristal y que solo se vea desde dentro, como las ventanas de mi Ferrari. Así podremos disfrutar del viaje y no despedirán al personal por ello. Wanda asintió en señal de acuerdo. Pero antes de volver a lanzar su magia, tomó la mano de Lorien, mirándolo fijamente a los ojos. Lorien, eres realmente buena, muy buena. Sabes respetar a la gente, incluso a un trabajador común y corriente, y piensas en las consecuencias para ellos. Esa es una de las razones por las que me gustas. Eres irresistible. Estos eran sus verdaderos sentimientos. Desde que conoció a Lorien, sintió una fuerte afinidad con él gracias a sus habilidades. Luego, a través de innumerables pequeños momentos de la vida diaria, ese sentimiento se fue convirtiendo poco a poco en afecto. Ante lo que casi era una confesión, Lorien no la evitó como un protagonista de manga japonés, ni se abalanzó como un héroe de cómic estadounidense. En cambio, extendió la mano para acariciar suavemente la mejilla de Wanda, sosteniendo su mirada. Wanda, no eres como los demás. La mayoría de los superhéroes tienen una obsesión, algo que les importa por encima de todo. Pero tú eres diferente. Solo quieres vivir feliz y en paz. Por eso te valoro. Vives para ti misma. Ambos guardaron silencio por un momento. La mirada de Wanda se volvió aún más cautivada.
Apretó la mejilla con fuerza contra su mano. Pensamos igual, dijo en voz baja. Así fue como me enamoré de ti. Sin perder ni un segundo más, Wanda jaló a Lorien de la mano hacia el personal de la entrada. El hombre empezó a hablar, pero Wanda levantó la mano izquierda e hizo un gesto sutil. La magia del caos escarlata se filtró en su mente. Al momento siguiente abrió la puerta y dijo cortésmente: por favor, adelante. Wanda sonrió y entró con Lorien. Entraron en una de las cabinas de la noria. En cuanto la puerta se cerró, Wanda golpeó el cristal. En un instante, se convirtió en un cristal unidireccional, transparente por dentro, opaco por fuera. Con todo listo, la noria comenzó a moverse, elevándose la cabina lentamente. Eran las 8 de la noche en Nueva York. La ciudad brillaba con luces, y a medida que ascendían, la vista se ampliaba. La noria alcanzaba casi 200 metros en su punto más alto, convirtiéndola en la más grande de la ciudad. De la mano, Wanda y Lorien se sentaron juntos, contemplando la vista nocturna de Nueva York y el horizonte lejano. Cuando estaban casi en la cima, Wanda giró la cabeza y su mirada se detuvo en sus ojos, nariz y labios. Lorien lo sabía. Si permanecía pasivo ahora, no podría considerarse un hombre. Sin decir palabra, ahuecó la parte de atrás de su cabeza y la atrajo así, besándola con firmeza. En ese mismo momento, debajo de la torre norte. Gwen, ¿por qué no han vuelto todavía? En ese momento, abajo de la torre norte, Gwen ya se había cambiado de nuevo a su ropa habitual y estaba esperando en el salón a que Lorien y Wanda regresaran. Pero cuando miró la hora, frunció el ceño. Algo no anda bien, pensó. Aunque se movieran despacio, con las habilidades de la bruja escarlata, ya deberían haber regresado. Miró hacia afuera. No había ni rastro de Lorien ni de Wanda. Olvídalo, esperaré un poco más. Deberían volver pronto. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de que Lorien finalmente apareciera, acompañada por Wanda, cuyas piernas parecían un poco inestables. Gwen los vio al instante. Tomó su pequeña mochila verde y se apresuró a acercarse. Por fin has vuelto. Date prisa antes de que cierre la noria. Lorien, todavía saboreando la emoción persistente del viaje en cabina anterior, asintió con un dejo de culpa. Está bien, vámonos. Pero por dentro se prometió a sí mismo. Gwen, te lo compensaré más tarde. Wanda, mientras tanto, parecía completamente satisfecha, con una leve sonrisa en los labios. Saludó afectuosamente a Gwen. Vamos, la noria está a punto de cerrarse. ¿Verdad, Lorien? Lorien asintió nuevamente, todavía reprendiéndose en silencio. Sí, vamos. No es que el horario de la noria les importara ahora. Si Wanda quería que abriera, abría. Si quería que cerrara, cerraba. Maldición, Lorien se regañó de nuevo. Era tan buena chica. ¿Cómo terminé llevándola por mal camino? Apenas le enseñé nada. Media hora más tarde, los tres estaban nuevamente frente a la noria en la que Lorien y Wanda acababan de subirse. Lo mismo que antes. El mismo método. Mientras Wanda le guiñaba un ojo a Lorien en secreto, los tres volvieron a entrar en la cabaña. ¡Guau! Gwen se apoyó contra la ventana y miró con asombro el horizonte nocturno de Nueva York. Es tan hermoso. Si no lo supieras, pensarías que era la primera vez que veía semejante vista. La noria solo tenía 200 metros de altura, pero Gwen había estado en edificios mucho más altos. La verdadera diferencia fue el ángulo. Desde este punto, la noria ofrecía una vista panorámica, casi cinematográfica, de toda la ciudad, especialmente de Manhattan. La cuadrícula de calles, aunque no con un diseño muy eficiente, se veía impresionante desde allí. Y luego estaba Central Park, con más de 10 kilómetros de largo y varios de ancho. Desde arriba, Manhattan parecía un circuito integrado perfectamente organizado, con Central Park justo en el centro, como una Q. Realmente parecía uno. Y era hermoso. Mientras contemplaba la vista, Lorien de repente recordó algo y le sonrió a Gwen. Gwen, ¿cómo está tu amiga? Ah. Los dedos de los pies de Gwen se curvaron de vergüenza. Pensó un momento antes de responder con cuidado. Está bien. Ha estado intentando acostumbrarse poco a poco y explorar cosas nuevas, tal como sugeriste, Lorien. Creo que pronto estará lista para conocer gente de nuevo. Ella enderezó la espalda y su voz se volvió más segura. Solo dale un poco más de tiempo. Estoy seguro de que estará dispuesta a abrirse a todos sus amigos. Lo prometo. Realmente sonaba como si estuviera hablando de una verdadera amiga. Lorien asintió, tranquilizada. Parece que mi consejo la ayudó mucho. Eso está bien. Deja que se tome su tiempo, sin prisas. Al oír su tono amable, Gwen sintió que se le derretía el corazón.
Asintió dulcemente, con una tímida sonrisa en los labios. Está bien. Se lo diré. Después de que la noria completó lentamente una rotación completa, Gwen señaló hacia la puerta de entrada. Es la viuda negra. Lorien y Wanda miraron. Realmente era Natasha. Oh, no. La expresión de Wanda se suavizó con un toque de tristeza cuando se volvió hacia Lorien. Tengo que irme. Necesito prepararme para la misión de mañana. Está bien. Lorien le dio una palmadita en la cabeza con una sonrisa. Nos veremos en unos días. Cuando tengas tiempo, ven a buscarme. No hay problema. Además, tu magia puede abrir portales espaciales, incluso puertas a otras dimensiones. Una vez que la domines, podrás ir a donde quieras, estés donde estés. ¿En serio? Preguntaron Wanda y Gwen al mismo tiempo, sorprendidas. Sí, estoy segura, asintió Lorien. La magia es increíblemente poderosa, y la de Wanda es de las más poderosas. Así que cree en ti misma. No hay nada que no puedas hacer. Wanda se miró las manos. No se había considerado tan poderosa como él la hacía parecer, pero sus palabras la llenaron de confianza. Entiendo. Dominaré esas habilidades tan pronto como pueda. Cuando se abrió la puerta de la cabaña, Lorien, Wanda y Gwen bajaron y caminaron hacia Natasha. Natasha, viendo que habían estado divirtiéndose, ofreció una rápida disculpa. Lo siento, Wanda, pero necesitamos compilar el informe completo sobre la crisis del lagarto antes de esta noche. Por eso tuve que venir a buscarte temprano. Todo lo que había que hacer hoy ya estaba hecho, así que Wanda asintió levemente con satisfacción. Después de abrazar a Lorien, se giró y dijo con energía, vamos. No quiero perder el tiempo. Vaya. Incluso Lorien sintió el cambio. Hace apenas unos momentos, frente a él, Wanda era la dulce y cariñosa vecina de al lado. Ahora, de vuelta con los Vengadores, era pura autoridad fría y eficiencia aguda. ¿Estaba ella jugando el juego del contraste? Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Lorien y Gwen observaron mientras Wanda se iba. Los dos intercambiaron una mirada y dejaron escapar un suspiro de impotencia. Los superhéroes estaban así de ocupados. No se podía decir que tuvieran algo que hacer todos los días, pero incluso cuando no lo tenían, parecían no poder estarse quietos. De todos modos, murmuró Lorien para sí mismo, no me voy a convertir en un superhéroe. Estoy demasiado ocupado, demasiado agotador. Gwen lo pensó y asintió. Yo tampoco quiero serlo. Es como trabajar en un trabajo normal. Si pudiera, preferiría ser un superhéroe independiente. Luchar contra criminales cuando me los encuentre y vivir una vida normal cuando no. Sería perfecto. Tiene razón, pensó Lorien. Asintió con aprobación y levantó el puño. Gwen sonrió y lo chocó con el suyo. Un acuerdo silencioso. Pensándolo bien, la personalidad de Spider-Gwen era así. De todas las variantes de Spider-Man, ella era sin duda la más discreta y directa. Manejaba bien las cosas, mantenía la calma y, como ella misma había dicho, no quería ser una superheroína a tiempo completo. Ella quería trabajar a tiempo parcial. A Lorien le gustó esa idea. ¿Héroe profesional? No, gracias. ¿Héroe por diversión? Claro, ¿por qué no? Esa fue la diferencia. Wanda tenía casi la misma mentalidad, lo que probablemente explica por qué los tres se llevaban tan bien desde el principio. Lorien miró la hora. Ya eran las 9:30 p.m. Fue entonces cuando algo lo impactó. Se giró hacia Gwen. Gwen, ¿tienes toque de queda? Ella provenía de una buena familia. Su padre era el jefe del departamento de policía de Nueva York, así que tener un toque de queda sería completamente normal. Gwen. Sus ojos se abrieron de par en par. Ella reaccionó inmediatamente. ¿Qué hora es ahora? Las 9:30. Oh, no. Lorien, tengo que estar en casa a las 10 como máximo. Antes de que Lorien pudiera responder, Gwen ya había agarrado su mano y había salido corriendo. Vamos. Así que sí tenía un toque de queda. Y, dada la posición de su padre, probablemente era estricto. Eso significaba que Wanda había sacado a Lorien a rastros alrededor de las 7 u 8 de la tarde, y ahora, a las 9:30, Gwen lo estaba arrastrando de regreso. ¿Qué era esto? De ida y vuelta como un yo-yo. Tenían media hora para llegar de este distrito a otro. Por suerte, Spider-Gwen no vivía en Queens, como la mayoría de los demás Spider-Héroes. De lo contrario, regresar en el tiempo habría sido imposible. Los dos corrieron por el césped y las calles, detuvieron un taxi que pasaba, cruzaron un puente y recorrieron a toda velocidad la autopista.
Finalmente, a las 21:55 horas, el taxi se detuvo en una calle no muy lejos de la casa de Gwen. Lorien le arrojó el dinero al conductor y se apresuró a acompañarla hacia la puerta. A las 21:58 horas. Adiós, Lorien. Dulces sueños. Que duermas bien, Gwen. Le devolvió el saludo con una sonrisa. Y por cierto, tu actuación estuvo genial. Esa última frase hizo que Gwen casi saltara de alegría. Le lanzó un beso, luego sacó rápidamente las llaves del bolso y se coló dentro en el último momento. Ya estoy en casa. No llego tarde. Lorien se quedó afuera, observando hasta que cruzó la puerta sana y salva antes de darse vuelta para irse. Señor, espere un momento. Creo que necesitamos hablar. Una figura salió de la puerta lateral de la casa de Gwen. Lorien giró la cabeza y lo reconoció inmediatamente. El comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, George Stacky. Tras llamarlo, George se acercó a paso lento, echó un vistazo rápido a Lorien y asintió con aparente satisfacción. Extendió la mano en un gesto amistoso. Creo que esto podría llevar un poco de tiempo. Quizás podamos encontrar un lugar para sentarnos y hablar. Lorien miró la hora. 10:03. Mucho tiempo. Él asintió y señaló. Muy bien, vámonos. Los dos hombres caminaron uno al lado del otro hacia el bar más cercano. Señor, ¿dónde conoció a mi hija Gwen? Antes de que Lorien pudiera responder, George ofreció una disculpa cortés. Lo siento, soy policía, así que quizás suene un poco directo. Solo había dicho oficial de policía, no comisionado. Claramente, antes que nada quería conocer al hombre que había traído a su hija a casa. Su actitud era buena, su tono amigable, por lo que Lorien asintió para demostrar que no le importaba y estaba dispuesto a hablar. En una conferencia de intercambio médico. Su hija estaba con un equipo de investigación. Nos conocimos allí. Ante esto, los ojos de George se iluminaron. Una conferencia de intercambio médico significaba que Lorien era alguien del ámbito médico. Eso significaba que su hija no se había juntado con alguien sospechoso o inútil, sino con un hombre educado y capaz. En Estados Unidos, los médicos eran muy respetados. Cualquier profesional competente tenía un futuro brillante por delante. Eso solo tranquilizó a George. Así fue esa conferencia. Oí que el doctor Stephen Strange, el famoso cirujano, también estuvo allí. Y un psicólogo, poco conocido por el público, pero muy respetado en los círculos profesionales. Fue una buena conferencia. Todos de élite. ¿Con qué equipo estaba usted, señor? Lorien. Buena pregunta, papá de Gwen. Realmente me has dejado perplejo. Lorien pensó durante apenas 0,01 segundos. Si intentaba presumir abiertamente, podría dejar a George sin palabras, pero sería mucho mejor dejar que George atar cabos él mismo. Así, podría lograr el acto impresionante sin que pareciera que se esforzaba demasiado. Entonces, después de una breve pausa, Lorien respondió casualmente. Fui con un amigo. Y era cierto. Stephen era su amigo. Sin mentiras ni adornos. En ese caso, tu amigo también debe ser bastante impresionante, dijo George, asintiendo nuevamente con satisfacción. ¿Por qué? Porque en su mente, quienes iban con un grupo o un mentor eran solo becarios o asistentes. Pero ir de forma independiente, sobre todo con un amigo, era algo completamente distinto. Sugería firmemente que Lorien era médico. Y que su amigo también lo era. Perfecto. Eso significaba que los amigos de su hija eran todos gente de bien. Doctores. Eso era muy distinto a los niños de la calle recién salidos de la escuela de Keynes. A George no le interesaba que su hija se hiciera amiga de esa gente. Pero un médico. Eso era más que aceptable. Los dos siguieron caminando y hablando. George estaba cada vez más complacido con Lorien a cada minuto, prácticamente a un paso de declararlo su futuro yerno. Caminaron por la calle hasta que se encontraron con un bar de roble. Cabe destacar que no todos los bares en Estados Unidos son ruidosos y tienen un ambiente de discoteca. Hay muchas variedades. Los bares de whisky solo sirven whisky con agua helada. Los bares de roble se especializan en bebidas añejadas en barricas de roble. Y hay muchísimos otros tipos, así que siempre encontrarás uno que se adapte a tu personalidad. El bar con el que se encontraron era de madera de roble, decoración de roble, ambiente tranquilo y una radio que reproducía suavemente melodías clásicas. Los dos entraron. Como George había invitado a Lorien a charlar, pagó las bebidas. ¿Quieres algo de beber? Puedes beber alcohol, ¿verdad? Claro. Simplemente no bebo a menudo. Algo ligero me servirá. 2 ligeros, entonces. Las bebidas llegaron poco después, y no eran pequeñas en absoluto.
Cada una venía en un vaso grande de 1 litro, de esos que hay que agarrar por el asa. Ambos hombres levantaron sus vasos y tomaron un sorbo. La satisfacción de George aumentó aún más. Lorien había dicho que no bebía mucho, y para George, eso era exactamente lo que un médico debería ser: moderación. Él asintió con aprobación, tomó otro sorbo y habló abiertamente. Para ser sincero, siempre me ha preocupado que los amigos de Gwen no sean la mejor influencia. Pero por lo que he visto esta noche, pareces estar más que bien. Lorien tomó un trago lento antes de responder en un tono uniforme. Señor George, Gwen es una niña inteligente. No necesita verla como cuando era pequeña. Ya es adulta y tiene sus propias ideas. Necesita guía, no una correa. Los ojos de George se iluminaron. Ese tipo de perspectiva no era algo que cualquiera pudiera expresar. Tienes razón. Por eso no le impido hacer amigos, pero sí me aseguro de que no haga a los amigos equivocados. Claro, no me refiero a ti. Sabes que soy policía y he visto demasiada oscuridad y caos en este mundo. Por eso me importa tanto la seguridad de mi hija y su futuro. Lorien asintió y tomó otro sorbo. Y creo que tienes razón. Una hija debe tener una buena educación, pero es aún más importante cultivar su carácter y ampliar sus horizontes. Solo así podrá convertirse en una mujer verdaderamente excepcional. Supongo que fuiste tú quien aceptó y apoyó su asistencia a esa reunión de intercambio médico, ¿no? George acababa de beber, pero esas palabras lo detuvieron en seco. Su opinión de Lorien ya había ido mejorando constantemente. Ahora subía drásticamente. Este no era el pensamiento de una persona promedio, y mucho menos de un niño inmaduro. Era policía. Más que eso, jefe de policía. Había conocido, hablado y estudiado a más gente de la que la mayoría podía imaginar. ¿Y gente como Lorien? Extremadamente rara. Esto lo dejó preguntándose. ¿Quién exactamente era este hombre? Sí. Exacto. George se recompuso, dejó su vaso y dijo: quería que conociera a más personas capaces y exitosas en esa conferencia. Miró la hora. Ya eran casi las 11. Si se quedaba mucho más tiempo, la madre de Gwen quizá ni siquiera lo dejara entrar. Así que decidió ir directo al grano. Por cierto, creo que aún no sé tu nombre. Lorien Su, dijo Lorien con una sonrisa cómplice. ¿No te lo mencionó Gwen? Esperar. En el instante en que George escuchó el nombre, sus ojos se abrieron de par en par. El Su del que habló Gwen en la mesa, ¿ese es tu nombre completo? En cuanto lo entendió, su mente volvió a la realidad. Claro, el nombre que ella había mencionado antes era Lorien Su. Maldita sea, debería haberme dado cuenta antes. Ese maldito incidente del lagarto me hizo correr como un loco. George se maldijo por dentro. Entonces, con creciente sorpresa, preguntó: entonces, tu amigo es Stephen Strange. Lorien bebió el último sorbo de su bebida y dejó el vaso sobre la mesa. Viajé con él a la bolsa ese día. Jorge. Las últimas palabras de Lorien golpearon a George como una tonelada de ladrillos. Repasó mentalmente lo que había dicho en el camino. Stephen, el mejor cirujano, y Lorien Su, una de las psicólogas más reconocidas del sector. Ahora, deseaba que hubiera un agujero en el suelo donde pudiera meterse. ¿Cómo iba a saber que el Su que su hija mencionaba ocasionalmente era Lorien Su? Claro, el nombre coincidía, pero jamás se le había pasado por la cabeza que su hija conociera personalmente a alguien como él. Fue como si tu hija saliera y, de alguna manera, volviera con un lingote de oro. ¿Te lo creerías? Y ahí estaba. Lo había logrado. Fue por eso que George nunca había conectado los puntos antes. Pero ahora que lo sabía, estaba emocionado, y, al mismo tiempo, completamente perdido. Sí, era el jefe de policía. Pero en Estados Unidos, un médico de renombre inspiraba un respeto inmenso, y además, este tenía una relación especial con su hija. Si juntamos esas dos identidades, el estatus de Lorien Su se disparó. De repente, George no sabía qué tono adoptar ni cómo mantener la conversación. No es de extrañar que sus instintos como policía le hubieran dicho antes que Lorien no era un hombre común, porque no lo era. Pero ahora, ¿qué se suponía que debía decir? Y para colmo, se estaba haciendo tarde. George necesitaba irse a casa, pero como acababan de conocerse, se sentía incómodo simplemente decírselo. ¡Qué pesadilla! Aún así, Lorien podía interpretar la situación con bastante facilidad. Se habían terminado las bebidas y él también estaba listo para irse a casa. Miró su reloj, se levantó y dijo: señor George, yo también debería irme a casa. Fue un placer hablar con usted. Es un buen padre. La excelencia de Gwen se debe claramente a su influencia. Eso le valió una sonrisa ligeramente avergonzada de George, mientras las comisuras de su boca se levantaban.
Solo intenté hacer lo que un padre debe hacer. Usted también es un hombre excepcional, señor Su. Gwen tiene suerte de tenerlo como amigo. Unas cuantas palmaditas en la espalda, un par de cumplidos bien merecidos y el muro entre ellos desapareció en un instante. Así son los hombres. Después de un firme apretón de manos y unas palabras de despedida, cada uno siguió su camino. Desde su posición en la azotea, Gwen los vio separarse en buenos términos y finalmente respiró aliviada. Se escabulló rápidamente, llegando incluso a casa un paso antes que su padre. Allende. Después de un día de puro caos, Lorien finalmente regresó a su habitación en el piso superior del edificio norte. En el momento en que entró, se quitó los zapatos, se dejó caer de bruces sobre la suave y espaciosa cama y dejó escapar un largo y satisfecho suspiro. Uf. ¿Cómo decirlo? Hoy había sido un día genial. Pero por alguna razón, también se sentía extrañamente agotado, probablemente más mentalmente que físicamente. Aún así, por muy agotador que fuera, lo ganado hoy valió la pena. Y mañana sería otro día lleno de posibilidades. Al día siguiente, Lorien continuó con su rutina habitual. Presentarse en el trabajo, relajarse y luego revisar perezosamente su teléfono después de salir. Wanda había volado al extranjero para llevar a cabo una misión contra Crossbones. Gracias a los sucesos de la noche anterior, tanto ella como Gwen habían ganado una gran reputación pública, aunque también circulaban algunos rumores. La bruja escarlata vuelve a luchar contra el lagarto mutante. Un de nivel diosa mientras el lagarto escapa al mar. ¿Por qué apareció el lagarto mutante? La repentina intervención de Iron Man implica una conexión con una empresa tecnológica. Spider-Woman salva a varios niños. Levanta un auto de un puente con las manos. Es la verdadera superheroína. ¿Quién es? ¿Por qué ha aparecido 2 veces con Bruja Escarlata y Spider-Woman? Bruja Escarlata y Spider-Woman comparten novio. 2 superhéroes con el mismo hombre. ¡Qué envidia! Espera, ¡qué escándalo! Y así, los eventos de ayer fueron difundidos por todo Internet, principalmente sobre Wanda y Gwen, con Iron Man y el lagarto detrás. ¿Y él? Bueno, lo metieron en la columna de chismes. Claro, algo no estaba del todo mal, pero novio compartido era un poco, sí. En fin. Era solo una tontería de entretenimiento, nada dañino ni repugnante, así que le daba igual. Mientras tanto, Gwen parecía estar tramando algo. Llevaba días rondando Nueva York, claramente buscando e investigando algo. Lorien lo había notado, pero no estaba dispuesto a fisgonear. Si lo necesitaba, acudiría a él ella misma. Stephen, por otro lado, estaba sepultado entre cirugías. Tenía la agenda abarrotada, e incluso llamó para quejarse de que la carga de trabajo lo estaba agobiando. Claro, el dinero le llegaba a raudales, pero el estrés mental y físico era tal que necesitaba una buena liberación. Prometió que, en cuanto por fin tuviera un respiro, llevaría a Lorien al circuito para que corriera a toda velocidad y derrapara. Lorien nunca lo había probado antes, y como no tenía mucho más que hacer, aceptó sin dudarlo. Hasta entonces, se conformaba con, bueno, seguir sin hacer nada. No es que fuera nada nuevo. Había estado en modo despreocupado desde el principio. A las 4 de la tarde, seguía despatarrado en un sillón reclinable, bostezando mientras veía la tele a medias, alternando de vez en cuando entre un videojuego y su teléfono. Multitarea en su máxima expresión. Luego, de repente, la televisión pasó a un segmento de noticias internacionales de último momento. Hoy a las 14:19, los Vengadores desmantelaron una organización terrorista internacional dedicada al tráfico de armas y capturaron a todos sus miembros, incluido el infame agente Crossbones. Entre ellos, la superheroína Bruja Escarlata descendió como una diosa, usando su magia para eliminar sin ayuda de nadie las fuerzas más poderosas de la organización. También rescató a civiles de varios países, incluido Wakanda. La fuerza de esta organización terrorista es... Este evento ha sido bautizado oficialmente como el Incidente de Lagos. Al ver la noticia, Lorien sintió que era lo esperado, aunque aún así fue una agradable sorpresa. Era de esperar, porque ya sabía que esto sucedería. En la historia original, Wanda Bruja Escarlata hirió accidentalmente a civiles y wakandianos durante este suceso. Fue grave, lo suficientemente grave como para convertirse en la chispa que encendió los acuerdos de Sokovia. Pero esta vez, el incidente se había resuelto a la perfección. Y quien lo resolvió, fue la propia Wanda. En las imágenes de televisión, su expresión era la de una diosa gélida. Con un movimiento de sus manos, los Gypsy camiones enemigos quedaron instantáneamente inmovilizados contra el suelo.
Entonces, con un solo apretón de manos, el video se cortó. No hace falta imaginar lo que vino después. Sin duda, la gente dentro estaba en un estado lamentable. El agarre de magia del caos de Wanda podía aplastar fácilmente una plaga de ratas y convertirla en una niebla sangrienta. Cambiar el objetivo a los camiones no cambiaría el resultado. Por los crujidos metálicos de fondo, era evidente que nadie había sobrevivido. Lorien asintió con satisfacción. Wanda había evolucionado. De alguien reticente a usar la magia, se había convertido en la diosa fría y escarlata que el público ahora veía en ella. Esta era su faceta profesional, no su yo cotidiano. Entonces Wanda fue bastante interesante. Mientras tanto, en el lugar del incidente de Lagos, con la situación resuelta, los Vengadores descansaron cerca, preparándose para retirarse. El Capitán América echó un vistazo al informe, asintió en señal de aprobación y dijo: todos hicieron un excelente trabajo. Se han recuperado todas las armas y están listas para su destrucción. Todos ustedes son superhéroes. Todos ustedes son excepcionales. Aplausos, aplausos, aplausos. Los aplausos resonaron en todo el grupo. Wanda se quedó a un lado, mirando en dirección a Nueva York, perdida en sus pensamientos. Cuando los aplausos cesaron, se volvió hacia el Capitán América y preguntó con calma: ¿cuándo volvemos? El aire se quedó en silencio. Todos miraron a Wanda con renovado respeto. Después de todo, en su exhibición individual anterior, una mano había aplastado un jeep. La otra, un camión. Su aterrador poder dejó a muchos preguntándose, ¿acaso la fuerza destructiva de Wanda ya había superado la del desaparecido Hulk? En cualquier caso, su actuación le había valido el reconocimiento y el respeto del equipo. Probablemente esta noche, Wanda, respondió el Capitán América con una sonrisa, todavía sosteniendo el informe. Wanda asintió levemente, se hizo a un lado y se sentó a descansar. Al ver un mapa del mundo cerca, lo tomó, encontró su ubicación actual y luego dirigió su mirada hacia Nueva York, estimando la distancia. Miles de kilómetros, suspiró por dentro. En ese momento, deseaba haber dominado la magia de teletransportación que Lorien había mencionado. Así podría regresar a Nueva York de inmediato, ahora mismo, y estar con él. Lamentablemente, aún no había llegado. Tendría que esperar hasta el anochecer para regresar. Wanda. Natasha se acercó y se detuvo a su lado, sacando un pañuelo. Tienes una gota de sangre en la cara. Límpiala. Wanda tomó el pañuelo y luego un trozo de vidrio del tamaño de la palma de la mano para observarse en el espejo. Una sola gota de sangre se le pegaba a la mejilla izquierda, deslizándose hacia abajo en una fina línea carmesí. En lugar de hacerle parecer fea, la marca solo realzaba su atractivo escarlata, como el rastro de sangre en la comisura de la boca de una reina vampiro. Hacer clic. Desde la distancia, un fotógrafo de guerra capturó el momento en que Wanda usó el fragmento de vidrio para limpiar la sangre. No había necesidad de preocuparse por consecuencias. El fotógrafo fue asignado por los Vengadores. En otras palabras, si estas fotos o vídeos se subían o no, primero debían pasar por la revisión de los Vengadores. En cuanto a la fotografía que acaba de tomarse, si Wanda no tuviera objeciones y no representara ningún riesgo para los Vengadores, podría publicarse. De hecho, durante esta sesión de fotos de batalla, las fotos de Wanda fueron sin duda las más numerosas. Se habían capturado demasiados momentos impactantes. Lo que nadie sabía todavía era que una vez que estas imágenes llegaran a Internet, la popularidad de Wanda se dispararía a una velocidad vertiginosa. Nueva York. Torre Stark. Mientras los Vengadores se ocupaban de la situación en el extranjero, Tony recibió la noticia de su éxito. Señor, aquí está la información. Friday organizó los datos y los envió. Un vistazo bastó para hacer reír a Tony. Entonces, derrotaron al enemigo gracias a la Bruja Escarlata. Pero se detuvieron a pensar. Cuando se despliega una fuerza así en el extranjero, ¿quién cree en los lugareños que destruyó realmente sus hogares? Sonrió, hizo un gesto con la mano y arrojó el archivo a la papelera de reciclaje digital. El viernes volvió a tomar la palabra. Señor, aunque los Vengadores volverán a enfrentar críticas y oposición, la popularidad de la superheroína Bruja Escarlata está en aumento. En Internet estadounidense, muchos ciudadanos sugieren que abandone a los Vengadores y se convierta en una heroína independiente. Según nuestros datos, la popularidad de la Bruja Escarlata ya ha superado la de la mayoría de los superhéroes, solo superada por ti y el Capitán América. Si este ritmo de crecimiento continúa, se proyecta que los superará a ambos en 1 a 3 años. Tony. Hace apenas un momento, había estado bromeando con el Capitán América. Ahora fue el turno de Tony de quedarse atónito.
¿Cuánto tiempo llevaban él y el capitán en el juego? Y, sin embargo, un recién llegado ya estaba a punto de superarlos. Tony echó un vistazo al cuadro de datos que había preparado Friday. En el ranking de popularidad de superhéroes, él y el Capitán América seguían ocupando los 2 primeros puestos, lo cual no era de extrañar. Pero justo debajo de ellos se encontraba la Bruja Escarlata. Y estaba muy por delante de todos los demás. Está bien, Tony se frotó el rabillo del ojo y sacudió la cabeza con impotencia. ¿Cómo es que un psicólogo termina guiándola directamente por el camino rápido hacia el estrellato? Olvídalo. Mejor me concentro en mejorar mi armadura. El traje nanotecnológico está a punto de dar un gran paso adelante de todos modos. ¿Qué había estado haciendo Tony encerrado en casa todo este tiempo? Naturalmente, investigando nanotecnología. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol se derramaron sobre la ciudad, Lorien todavía estaba en la cama. Cuando la prisa de la mañana llenó las calles de oficinistas masticando sándwiches mientras se apresuraban a trabajar, Lorien todavía estaba en la cama. No fue hasta que el mundo había estado funcionando durante algunas horas que finalmente se levantó. No es que hubiera estado dormido todo el tiempo. Se había despertado antes, pero se había quedado en la cama jugando, negándose a moverse. Ejem. Pero una vez que el reloj pasó las 8:30, Lorien finalmente se levantó y se lavó la cara. 8:40. Ducharse, vestirse, 8:50. Salí por la puerta y bajé las escaleras. 8:55. Entra, siéntate, justo antes de las 9 en punto. ¿Ves? Perfectamente puntual. Desayuno. Me lo salté. Pero para eso está la comida para llevar. Al fin y al cabo, la comida es comida. Pasé toda la mañana holgazaneando. No fue hasta la tarde que llegó un invitado. La invitada habló de sus problemas. Me siento desesperanzado en este mundo. La vida ha perdido todo sentido. Pero tengo miedo de morir, y todo parece peligroso. ¿Qué debo hacer? Lorien intentó percibir sus sentimientos. Sí, una profunda falta de seguridad, soledad y un toque de desesperación. Así que su respuesta fue sencilla. Si tienes dinero, busca algo que hacer. Compra un lugar en la montaña y conviértelo en un refugio privado. Contacta con amigos con ideas afines para que se unan a ti. O viajar. El mundo está lleno de lugares mucho más peligrosos que este. Era obvio que provenía de una familia adinerada, solo que estaba aburrida y sola. Aún así, parecía sería acerca de probar la sugerencia de Lorien y establecer ese refugio. Y no, Lorien no se lo estaba inventando. En Estados Unidos, los refugios privados de supervivencia son un negocio real, y además, uno en auge. Además, si anhelas seguridad, ¿qué podría ser mejor que un refugio personal? Después de que el huésped pagó y se fue, Lorien siguió holgazaneando hasta que llegó el momento de marcar su salida por la tarde. Hacer clic. Cuando la puerta se cerró, murmuró para sí mismo en silencio. Ficha tu salida. Check-in exitoso. Obtenido. Plantilla del General Zod de Krypton Superman. Superman de Krypton, ¿no era básicamente el Superman estándar? La fuerza máxima de la versión estándar solo podía alcanzar un nivel ligeramente inferior al universal, y su capacidad para derrotar a un oponente de nivel universal dependía de la energía que absorbiera. Lástima que no fuera Silver Superman. Si lo fuera, comenzaría en el multiverso, capaz de aniquilar a los celestiales con un gesto de la mano y abofetear al tribunal viviente sin pensarlo 2 veces. Aún así, no estaba mal. Incluso el Superman estándar potenciaría enormemente las habilidades físicas de Lorien. Al menos, no tendría que preocuparse de que los asesinos lo pillaran desprevenido. El cuerpo de Superman era universalmente reconocido por su resistencia. En cuanto a la kriptonita y otras debilidades, un poco de purificación solucionaría eso fácilmente. Hablando de eso, Lorien había estado bloqueando sus recompensas de registro últimamente. Al fin y al cabo, no se consiguen recompensas increíbles todos los días. A veces prefería guardarlas durante unos días y abrirlas todas a la vez. Era más satisfactorio, como tirar 10 en un juego de gacha. Ahora veamos qué se ha acumulado en los últimos días. Recompensa. Serie animada completa de Tom y Jerry. Recompensa. Motor planetario 100. Recompensa. Sujetador feroz de la reina Medusa 1. Recompensa. Chispa suprema 1. Recompensa. Cría de mascota Godzilla de punto singular 1. Lorien. ¿Qué demonios es todo esto? Más cómics y dibujos animados. ¿Y motores planetarios? ¿Qué se suponía que debía hacer con ellos? ¿Sacar la Tierra de su órbita? Entonces, cuando Thanos apareciera, se quedaría allí parado, confundido. Thanos, ¿dónde está la Tierra?
La Allspark era al menos algo interesante, pero no particularmente útil. La última recompensa, sin embargo, fue otra cosa. Cría de mascota Godzilla de punto singular. ¿Una criatura viviente? Eso sí que era raro. Lorien recordaba vagamente que el Godzilla punto singular era una de las versiones más fuertes de Godzilla que existían. Inmortal, o más precisamente, también conocido como Godzilla cósmico, era como una singularidad cósmica viviente. Una vez desarrollado, poseería aterradoras reservas de energía y un sinfín de habilidades, una especie de mezcla entre los Celestiales y Galactus. Bueno, ya que era una mascota, mejor quedársela. De todas formas le obedecería. Después de pensarlo un momento, decidió liberarlo cerca de Japón, donde hay muchos nutrientes disponibles. Quebrar. Chasqueó los dedos y, al instante siguiente, apareció sobre el Océano Pacífico, cerca de Fukushima. La Fuerza Fénix le facilitó la teletransportación espacial. ¿Por qué no utilizar simplemente la habilidad de volar de Superman? Una palabra. Perezoso. Se envolvió en energía y se hundió bajo las olas, luego sacó al bebé Godzilla de su sistema. En el momento en que apareció, un grito claramente femenino resonó en su mente. Lorien lo miró, le dio unas palmaditas en la cabeza y habló en sus pensamientos. Continúa. Trabaja duro y hazte fuerte. Te veré de vez en cuando. Cuando crezcas, quizá puedas cambiar de tamaño y abrirte paso para venir a buscarme. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.